Permítame, a manera de introducción, reflexionar un poco en cuanto al propósito del Evangelio. Recuerdo cuando se me predicaba el Evangelio, se me hablaba mucho del infierno. Y entonces, como yo no quería ver el infierno, ir al infierno, pensaba en el Evangelio como una manera de evitar el castigo eterno. Pero también se me hablaba del cielo. Y entonces veía el cielo como el premio de la salvación. Sí, está grabando. Como el lugar al que Dios espera que vaya una vez que yo soy salvo. Pero una vez que nosotros empezamos a vivir la vida cristiana y a escudriñar las Escrituras, encontramos que el plan supremo de Dios en el Evangelio no es librarnos del infierno, ni tampoco darnos el cielo. Y es importante considerar esto porque muchos de nuestros hermanos en nuestras iglesias viven la vida cristiana contentos de que han sido librados del infierno y que ahora les espera el cielo. Y entonces ya estoy seguro de mi salvación y me mantengo ahí, ¿no? Con esa tranquilidad, esa seguridad de que voy al cielo, ya no voy al infierno. Cuando Dios creó al hombre, nos dice que lo creó a su imagen y semejanza. Yo encuentro que esta imagen y semejanza a Dios tiene que ver con dos aspectos importantes. Las cualidades morales, Dios nos hizo semejantes a Él en cualidades morales. Nos hizo perfectos moralmente como Él. Pero también Dios nos hizo semejantes a Él en cualidades de personalidad. Tenemos emociones, tenemos inteligencia, tenemos voluntad. En Romanos se nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo dice gracias, ya. Gracias. 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 Ya terminó la crisis. Entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que sean una expresión de su gloria y para que vivan para la gloria de Dios. Pasajes como para gloria mía los he creado y el que hemos mencionado. El hombre cayó de la gloria de Dios después del pecado. Eso significa que después del pecado, el hombre dejó de ser la expresión de la gloria de Dios y dejó de vivir para la gloria de Dios. Entonces, el plan supremo de Dios en la salvación es que yo vuelva al propósito original de vivir, de ser la expresión de su gloria y de vivir para la gloria de Él. Ahora, esto no es posible si mi vida no se conforma a su carácter. Si lo que yo soy como persona, en mis emociones, en mi capacidad de inteligencia, en mi voluntad, no armonizan con Él y con su carácter. Para esto, el problema del pecado tiene que ser solucionado en mi vida. Porque yo soy esclavo del pecado. Pablo nos pinta un cuadro un poco oscuro en el capítulo 7 de Romanos, cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que debo hacer, no hago. ¿Por qué? Porque hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. El hombre entonces es esclavo del pecado.
Además de eso, el Señor nos enseña que el hombre es un ser que se ha degenerado, es un ser corrupto, está corrompido, tiene una naturaleza pecaminosa, cuyo instinto tiene en germen la semilla de toda clase de pecado. En Gálatas se nos dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, pleitos, celos, etcétera, y cosas semejantes a ellas. Aun cuando yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero si dejo que la carne tome control de mi vida, mi naturaleza pecaminosa, no hay pecado, por más terrible que sea, que no pueda cometer. Piense usted en el pecado más terrible, y un cristiano puede caer en eso. Cuando se vuelve carnal, cuando la naturaleza pecaminosa toma control de su vida. Entonces encontramos que lo que Dios quiere es que yo vuelva a Él y que pueda ser la expresión de su gloria y que pueda vivir para la gloria de Él. Entonces, cuando Dios soluciona el problema del pecado en mi vida, no es solamente para librarme de las consecuencias eternas del pecado, que es el infierno, ni para darme la esperanza de la vida eterna en el cielo, sino que me dice que Él me ha salvado para que yo sea semejante a su Hijo. Es decir, para que yo sea semejante nuevamente a Él en su carácter. Es interesante lo que Juan nos dice en el capítulo 1 de Primera de Juan, cuando nos dice: si alguno dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, el tal es mentiroso. Las tinieblas podemos entenderlo en dos aspectos. Uno se refiere a gobierno. Nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, al reino de la luz. Pero el otro aspecto que expresa las tinieblas es todo aquello que es contrario al carácter de Dios. Todo aquello que es contrario al carácter de Dios. Es por eso que dice ahí: si alguno dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, es decir, anda de una manera contraria al carácter de Dios, el tal es mentiroso. Es decir, es imposible que yo pueda tener comunión con Dios si es que no me estoy conformando a su carácter. Si es que en mi andar, en mi caminar, como hombre salvo, no me estoy conformando a su carácter. Es por eso que encontramos que Dios nos dice que debemos ser justos como Él es justo. Que debo ser santo como Él es santo. Que debo amar como Él ama. Es decir, que yo debo ser semejante a Él en su carácter. Cuando mi vida armoniza con el carácter de Dios, estoy andando en luz y por lo tanto tengo comunión con Él. Es decir, este es uno de los aspectos del propósito del Evangelio que nosotros necesitamos tener presente en nuestra vida y necesitamos enfatizar en nuestras iglesias. Cuando nosotros entendemos el liderazgo, entendemos que el propósito del liderazgo no es que yo tenga personas siguiéndome, sino que yo haga todo lo necesario para que los planes y propósitos de Dios se cumplan en la vida de aquellos que están bajo mi liderazgo, ¿verdad? Es decir, todo el propósito de Dios en mi liderazgo es lo que se nos dice ahí en Efesios, ¿no? Para perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, pero también para que lleguen a ser semejantes a Cristo. Entonces, entendiendo esto, diremos que el plan supremo de Dios en la salvación es que yo sea semejante a Él, en Cristo. Y Dios me ha dado todos los recursos en la salvación para que esto sea así. Entonces, cuando Dios nos manda a predicar el Evangelio, no nos manda solamente a buscar que el hombre sea librado del infierno y que tenga como esperanza el cielo. Dios nos manda a ser discípulos, es decir, hombres y mujeres que sigan a Cristo, que vivan para Cristo, que sean la expresión de la gloria de Dios y que vivan para la gloria de Dios. Teniendo esto como base, entendiendo lo que es el propósito del Evangelio, podemos entender entonces lo complicado que es lo que nosotros llamamos la obra misionera, las misiones. Porque tiene que ver con volver al hombre al punto original, de ser la expresión de la gloria de Dios y de vivir para la gloria de Dios. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio. Y el Evangelio en sí mismo tiene todo el poder, contiene todo el poder de Dios para la salvación, en el sentido de librar al ser humano de las consecuencias eternas del pecado, pero también de todas las consecuencias presentes del pecado, y darle la capacidad de vivir para la gloria de Dios. Pablo, cuando nos habla del Evangelio, nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. De modo que el mensaje del Evangelio en sí mismo contiene todo el poder de Dios. Una vez a Carlos Spurgeon le preguntaron acerca de ciertas personas que predicaban el Evangelio y como que eran exitosos en su ministerio predicando el Evangelio, pero al mismo tiempo tenían cierta forma de vida cuestionable. Entonces, Carlos Spurgeon le dice al que le está preguntando, le dice, mira, el Evangelio es como el oro, que sigue siendo oro, aunque cuelgue del hocico de un cerdo. Porque el Evangelio vale en sí mismo por lo que es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Pero, por otra parte, nosotros encontramos que la predicación del Evangelio nos plantea los desafíos que tienen que ver con los agentes, es decir, con los que tienen que predicar el Evangelio. Los desafíos que tienen que ver con los receptores del Evangelio, los perdidos. Y los desafíos que tienen que ver con el lugar, con el campo misionero. Nosotros tenemos aquí un mapa y podemos ver los lugares donde es difícil predicar el Evangelio. Donde predicar el Evangelio significa poner en riesgo al mensajero, al que va a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de levantar barreras, ¿no? De armar fortines donde el Evangelio no pueda predicar, donde el Evangelio no pueda entrar. Y usted y yo sabemos que hay lugares donde alguien no puede ir y decir yo soy misionero, vengo a predicar el Evangelio, ¿no? Tenemos los misioneros bien vocacionales que van como ingenieros, como enfermeros, como médicos, etc. Porque no hay manera que ellos puedan predicar abiertamente el Evangelio sin sufrir consecuencias que ponen en peligro su integridad física, sus vidas.
Entonces la predicación del Evangelio nos plantea desafíos. El Evangelio en sí mismo tiene y contiene el poder de Dios. Pero ¿dónde están las variables? Es decir, ¿dónde las cosas pueden funcionar bien como también pueden funcionar mal? Entonces, cuando yo pienso en alguien que es comisionado por Dios para predicar el Evangelio, yo entiendo que la predicación del Evangelio, el cumplir mi ministerio, como diría Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, yo debo entender que la predicación del Evangelio no es posible hacerlo como Dios quiere en mis competencias naturales, en mi capacidad humana. El Señor mismo le dijo a sus discípulos que la vida de ellos cambiaría como predicadores cuando vendría el Espíritu Santo y serían llenos del Espíritu Santo. Y tendrían un poder que solamente se entiende en que era el poder de Dios en sus vidas. Y si nosotros vemos la historia de la iglesia ha tenido éxito predicando el Evangelio en las etapas más difíciles, más oscuras. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios moviendo la vida de esas personas. Por otra parte, el Señor nos dice que yo no puedo saquear la casa del hombre poderoso, del hombre fuerte, si primero no lo ato, ¿no? Es decir, las fortalezas que Satanás ha levantado, las ataduras que Satanás ha levantado. Pablo nos dice en Corintios que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, no hay solamente barreras geográficas donde Satanás utiliza a las autoridades para cerrar las puertas. También entendemos que hay barreras intelectuales, ¿no? Hay filosofías, hay cosas que están cegando el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. La única manera de poder tirar abajo eso es cuando Dios obra, cuando Dios actúa, cuando las armas de nuestra milicia se ponen en juego, ¿verdad? Ahora, todo esto no es posible sin la oración. No es posible sin la oración. Es decir, el mensajero no puede predicar el Evangelio si es que no es alguien que es movido por la potencia, por el poder de Dios en su vida. ¿Podemos nosotros pretender hacer la obra de Dios de manera profesional? Pero usted y yo podemos darnos cuenta cuando la vida de un hombre y de una mujer es diferente, si es que el poder de Dios está moviendo su vida. La historia nos enseña que Dios ha obrado de manera maravillosa a favor de su iglesia y a favor de los perdidos, cuando han habido hombres y mujeres que han muerto a sí mismos y se han puesto en sus manos para decir como Pablo decía: si yo he hecho más que otros apóstoles, no yo, sino la gracia de Dios. Él fue un hombre que pudo transformar sus debilidades en fortalezas. Él podía decir: cuando soy débil, entonces
soy fuerte. Y si usted estudia la vida de Pablo, Pablo no era un hombre vigoroso físicamente. Nosotros encontramos el perfil de un hombre, dicen varios que hacen una biografía de él, que era un hombrecito pequeño y enfermo. Y algunos dicen que él sufría de una enfermedad que afectaba su sistema nervioso. Y usted y yo estamos de acuerdo que prácticamente él era ciego. Y es por eso que él no escribía sus cartas, sino que alguien tenía que escribir por él. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de este hombre? ¿Por qué nosotros lo recordamos como un gran y tremendo hombre de Dios? La diferencia lo hizo el poder de Dios obrando en su vida. Y usted y yo sabemos que eso no es gratis. Eso no es sencillo. Tengo un hijo con el que conversamos mucho, con David, y gracias hermanos por sus oraciones a favor de él. Él quiso venir hoy día, pero se presentó una situación a última hora y ya tuvo que quedarse. Pero un día conversando con él, me decía, papá, si Dios sabe lo que nosotros necesitamos, lo que la gente necesita, ¿por qué Dios no actúa, no opera, no obra sobre la base de su conocimiento de mi necesidad, de la necesidad del Evangelio, de los perdidos? Incluso me dice, a veces nosotros oramos y la iglesia ora, pero como que Dios no obra, Dios no actúa. Y entonces, conversando, le digo, mira, lo que yo encuentro es que mucho de la gracia de Dios y del poder de Dios es depositada y es movida en vidas de hombres y mujeres que están dispuestos a pagar precios muy altos. Si yo quiero vivir una vida cristiana cómoda, tranquila, como el común de la gente, entonces todo lo que yo pueda lograr como cristiano tendrá un nivel. Porque Jesús dijo, conforme a tu fe, te será hecho. Y eso pone la pelota en nuestra cancha, ¿no? Es como que el Señor me está diciendo, yo puedo hacer cosas que tú no te imaginas, pero conforme a tu fe, te vas a hacer eso. ¿Eso qué significa? Que Dios va a obrar en mi vida y a través de mi vida, de acuerdo al nivel de mi fe. Las vidas extraordinarias no son vidas de hombres talentosos, superinteligentes, etc. Las vidas extraordinarias son aquellas que han estado dispuestas a pagar el precio alto que Dios exige para que su gracia y su poder operen en esa vida. Si hay muchas cosas que no vemos posibles en nuestra vida, que no se hacen posibles en nuestra vida y en la vida de la iglesia, es porque no estamos pagando el precio que Dios espera que paguemos. Usted puede imaginarse en los logros que tienen, por ejemplo, los atletas, en los logros que pueden tener los militares en sus guerras. Usted va a encontrar que la vida de esos hombres significó que estuvieron dispuestos a pagar precios muy altos, ¿no?
privarse de cosas, de sujetarse a disciplina, a ejercicios, etc., que otros no están dispuestos a hacer. Y yo estoy seguro que cuando esté delante del Señor, Él podrá decirme: Diógenes, esto es lo que yo pude hacer en tu vida, a través de tu vida, pero no lo hice, porque no estuviste dispuesto a pagar el precio. La mano de Dios no se mueve con lo que yo diga: Señor, necesito. Él nos llama a orar con insistencia, con persistencia. Escuché de un hombre que pasó varios años orando para que Dios lo use. Y escuché uno de sus mensajes donde habla de esa experiencia, y él se iba a andar como loco, hasta en las calles yo le gritaba a Dios y agarraba piedra diciéndole: Dios, aguanta. Se metía en su cuarto, en su closet, ahí se encerraba horas y días a orar y a clamar a Dios. Probablemente varios de nosotros no estemos de acuerdo con algunas cosas en la vida de este hombre. Estoy hablando de Paul Washer. Si hay algo que Dios está haciendo en la vida de ese hombre, es porque él estuvo dispuesto a pagar el precio. Nuestro ministerio, nuestra vida, la obra misionera, no podemos separarlo de la oración. Es imposible lograr lo que Dios quiere lograr en nuestra vida sin la oración. Pero los misioneros no pueden ser sostenidos solamente por dinero. El fracaso de muchos misioneros es porque no hay una iglesia, no hay hombres y mujeres que los están cubriendo y los están respaldando en oración. Entonces las fortalezas de Satanás siguen ahí poderosas. Las barreras que él ha levantado siguen ahí. El Señor nos ha dicho que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la tentación. Pero lo curioso es que encontramos que como que no fuera así. Y claro, nosotros decimos a eso un poco en broma, ¿no? Cuando llamo a la iglesia para una actividad social, para una comida o actividades recreativas, ahí se mueven todos. Pero los invitamos para orar, están unos cuantos. Y probablemente se deba a algo que nosotros hemos enfatizado de momento en que le predicamos el Evangelio a alguien. Es que su vida tiene que volver al punto original de Dios en la creación. Que el plan supremo de Dios no es solamente librarle del infierno y darle el cielo, sino que viva para la gloria de Dios, que sea la impresión de la gloria de Dios. Que el carácter de Cristo sea formado en él, que el carácter de Cristo sea formado. Si hay un hombre y una mujer que cada día buscan asemejarse a Cristo y dejar que Cristo sea formado en él, usted puede imaginarse cómo van a ser nuestros hermanos, la vida de ellos dentro de nuestra iglesia. No estarán tranquilos, porque estarán buscando ser una expresión de la gloria de Dios y de vivir para la gloria de Dios. Y que hay hombres y mujeres que han caído de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que la única manera de volver a Dios y de vivir para su gloria es por el poder de Dios.
Hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Nos ponemos de pie para orar, por favor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, las gracias por este tiempo en que podemos Sí, Señor. ponernos delante de ti y reflexionar, Señor, y darnos cuenta cuán necesario, cuánta necesidad hay en nuestra vida de que tú tomes el control de nosotros y de que puedas, Señor, hacer posible en nuestras vidas todos los recursos del reino de Dios que Cristo conquistó para nosotros. Amén. Y que el propósito tuyo, Señor, de hacernos semejantes a Cristo, de ser como Él, de vestirnos de Él, de llegar a la estatura de Cristo, es lo que tú esperas de nosotros. Señor, te pedimos que mires nuestras vidas en este momento. Amén. Y que obres según la necesidad de cada uno, Señor, en nuestra vida personal, en nuestro ministerio, en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén.